estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a todos a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santa Teresa. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes, concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresa del Niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derribar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad. Sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. La palabra del Señor es luz a nuestros pasos. La palabra del Señor nos guía y nos da vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estimado Padre Ramiro Valencia, párroco de esta parroquia de Santa Teresita, Padre Roque Julio Quintero, párroco de San Laureano y que fuera también párroco en esta querida parroquia hace unos años, queridos hermanos, hermanas, todos y todas en nuestro Señor Jesucristo, cada año especialmente nos reunimos para celebrar esta fiesta patronal al principio del mes de octubre, porque queremos con sencillez no solamente recordar como se recuerda a una persona a quien queremos, sino volver a repasar los valores, la vida, el evangelio que encarnó Santa Teresita en su tiempo y que sigue para nosotros como una gran lección que vamos meditando también de generación en generación. Todos los santos, siempre lo recordamos, han sido puestos como ejemplo para nosotros porque miraron de frente y con el corazón a Jesús y vieron en Él el modelo de todas las virtudes y vieron especialmente en Él el modelo supremo del amor, que santifica, que salva, que redime y que es para todos nosotros cada día y siempre será un llamado, una exigencia. Pero cuando miramos a cada santo que a su vez han mirado a Jesús y en él y a Él han querido imitar, se destacan unos rasgos particulares que ellos encarnaron especialmente y por lo que nos llama también especialmente la atención. Bien sabemos que Santa Teresita se destaca precisamente y aparece pues en el ambiente de la palabra de Dios que hemos proclamado, aquella persona que en su vida, desde su propio modo de ser, encarnó la infancia espiritual de la vida. Y no lo hizo de una manera superficial, diríamos con infantilismo, que es distinto, sino con una profundidad tan grande que incluso fue declarada, bien sabemos, por el Papa San Juan Pablo II como doctora de la Iglesia, con base en los escritos, los testimonios que ella dejó consignados a lo largo de su vida, su corta vida, porque fue muy corta relativamente. Y esa infancia espiritual la vive ella mirando precisamente a ese niño Jesús, ese niño tan indefenso, pero lleno de la grandeza del amor de Dios que nos lo entregó en los brazos, en el corazón, en el seno de María,
para que desde la pequeñez y enseñándonos esa pequeñez nos llevara a encontrar lo más grande que puede tener un ser humano, que es ser hijo de Dios, hijo e hijas de Dios. Ella se inspiró muchísimo precisamente en esas características propias del niño Jesús, del Jesús niño, se le llama Santa Teresita del Niño Jesús. Y Jesús en cualquier momento de su vida, del crecimiento al que Él quiso asumir por pedagogía para nosotros, nos va transmitiendo enormes lecciones, profundas lecciones de amor a las que somos invitados nosotros a medida que también vamos creciendo en la vida a imitar y a seguir. Jesús en el Evangelio precisamente nos coloca como ejemplo a los niños por las características propias de ellos, su sencillez, su humildad, el sentido espontáneo y profundo de la alegría, la transparencia. No tienen segundas intenciones. Y Él precisamente colocaba a los niños, la infancia, como el ideal y el modelo en cualquier momento de la vida para saber entender lo que era el reino de Dios y poder entender la propuesta de Jesús. En la palabra de Dios, en uno de los salmos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Quiere esto decir que la soberbia, que fue el gran pecado de nuestros primeros padres, y el pecado que, la tentación que el demonio le planteó a nuestros primeros padres, la soberbia es la que no permite poder conocer a Dios, comprenderlo y amarlo, porque cierra el corazón, no deja que el corazón se abra con sencillez, con la apertura del abandono en las manos de Dios para poder conocer la profundidad, la riqueza del amor de Dios. Y por eso Teresita entendió este evangelio y tantos donde Jesús, Él da testimonio de esa sencillez y esa humildad y nos invita a vivir la conversión, la verdadera conversión, abriendo de par en par el corazón a Dios. Por eso ella, en la vida del convento, no desde la vida del convento, desde muy pequeñita, tenía esa inspiración que Dios le dio. Y ella insistía en sus reflexiones o sus percepciones espirituales, percibía esa consagración que Dios infundía en su corazón a él, al punto que tuvo que pedir sus padres, ellos, el indulto para poder entrar muy pequeña, muy joven aún, al convento, porque todavía no estaba permitido. Dice la historia que fue el mismo Papa, León XIII, el que le dio el visto bueno, para que pudiera ingresar de una vez, a muy temprana edad, al convento. Y vea qué importante es en la vida de una persona como Teresita el ejemplo de sus padres. Padres santos, porque ya el Papa los declaró como matrimonio santo. Sus hermanas, todas vivían en el ambiente de la vida consagrada, la vida religiosa. Entonces fijémonos qué importante es cuando la familia se construye en santidad y cuando la familia, esa santidad vivida en la sencillez, porque no es la complicación, en la sencillez de la vida como lo entendió Santa Teresita y lo recibió de su familia, cuando la familia se ocupa de transmitir de esa misma manera sencilla a los niños, a los jóvenes, a la familia, la fe. Es una gran carencia que tenemos en esta época y de ahí tantos problemas que hay en la humanidad y en la misma iglesia. La familia, nuestra familia católica, cristiana, se ha olvidado
de transmitir mediante el testimonio de la vida, el testimonio de la palabra, la fe a los hijos. Hay mucho descuido en ese sentido. Y por esa razón, uno de los llamados grandes que hace la Iglesia en este momento es a que la familia se reconfigure naturalmente a la luz del plan de Dios, teniendo en cuenta lo sagrado que es el sacramento del matrimonio, como la forma como Dios consagra una vocación para la vida, para transmitir esos valores del Evangelio a los hijos, a la sociedad. Nadie puede sustituir indudablemente a la familia en esa tarea. Después los maestros, la misma parroquia, lo que hace es suplir en cierta manera aquello que ya ha debido ser sembrado desde el mismo momento en que los niños empiezan a tomar conciencia de la vida y que puedan tomar conciencia también de Dios, del amor de Dios, entregado con sencillez, en las catequesis sencillas, pero sobre todo con el ejemplo cotidiano de los padres. Entonces fijémonos que Santa Teresita recibió esa herencia maravillosa de su propio hogar y la llevó al convento, y en el convento suspiraba y vivía y sufría enormemente con tal de plasmar en su corazón, en su vida, las virtudes que aprendía y observaba en esa infancia espiritual que veía en el Señor. ¿Y por qué sufría? Porque como para ella su opción fundamental fue el amor, la caridad por encima de cualquier otra cosa, cualquier incluso carisma, ella supo entender que en la convivencia con su propia comunidad allá en el convento, por amor había que comprender las dificultades de la convivencia, la comprensión heroica a veces de las cosas o de las situaciones de sus hermanas en el convento, sufrir y aprender a asumir sin quejarse ni cosas extrañas muchos de los dolores que ella misma padecía por enfermedad, y nunca perder el sentido de la alegría que tanto nos invita el Papa Francisco a que lo vivamos como un gran valor, la alegría y la ternura, grandes valores que aparecen mucho en la infancia espiritual y que Teresita allí en el convento supo apreciar y supo vivir en la caridad con sus hermanas. Y esa otra gran dimensión de su corazón que amaba profundamente a Jesús y a la humanidad, la dimensión misionera. Ella siempre soñó dar su vida, como la dan los mártires, con tal de llevar el Evangelio a otras partes. El sentido martirial de la vida, pensando en la salida misionera de la que hoy habla el Santo Padre. Sin embargo, nunca salió del convento y siempre vivió en su corazón con ese anhelo de poder llegar hasta los confines de la tierra con el amor de Dios y el testimonio del Evangelio. Y por esa razón, por todas estas consideraciones del ejemplo de la vida de Teresita, ella fue nombrada y designada como patrona de las misiones sin haber salido del convento. Qué valores tan grandes, por tanto, descubrimos en esta santa. Y ya como lo decía, en su transparencia, su sencillez, incluso su ingenuidad con la que trataba al Señor, estaba expresándonos lo más profundo del estilo del Evangelio que el Señor nos pide y nos invita a vivir. Y por esa profundidad mística con la que ella escribió sus notas, decía en el comentario inicial que el Santo Padre San Juan Pablo II también la declaró doctora de la Iglesia, al lado de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de otros santos que han sido declarados doctores de la Iglesia. Muchas cosas más podríamos comentar de Teresita, pero pidámosle sobre todo al Señor que infunde en nuestro corazón esos sentimientos que ella tuvo hacia Él, hacia la humanidad, hacia las demás personas, y que nos enseñe en estos tiempos de tantos desafíos para el mundo, para la cultura, para la Iglesia,
que nos enseñe el amor radical al Señor, vivido en la cotidianidad de la vida sin misterios ni cosas raras, sino viviéndolo como nos pide el Papa Francisco en su exhortación sobre la santidad, viviéndolo en los diferentes estados de vida, en las cosas sencillas de la vida, como ella lo hizo, y que es un llamado para todos, que nadie se queda por fuera de ese llamado a la santidad con ese estilo, de esa manera. Entonces, que su ejemplo, su intercesión, nos ayuden siempre también a caminar por los caminos del Señor en la santidad a la que todos estamos llamados. Y pidamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que acompañe esta peregrinación de la vida, ella que nos dio también tanto ejemplo de sencillez y de humildad, y que aprendamos de su estilo de hacer siempre la voluntad del Padre. Amén. De pie para la oración de los fieles, invoquemos humildemente, hermanos, la bondad de Dios Todopoderoso, por la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús. Respondemos a cada una de las súplicas. Dios y Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sus hijos logren la perfección en todos los estados de vida, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escúchanos. Por todos los pueblos del mundo, para que se abran al Evangelio y se enriquezcan con su luz, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escúchanos. Por todas las familias que integran las zonas y sectores de nuestra comunidad, para que el Señor se digne bendecirlas en su labor pastoral y en el servicio generoso que prestan a la parroquia en sus diferentes actividades, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escúchanos. Por las comunidades eclesiales misioneras que van surgiendo en las diferentes zonas de la parroquia, para que afirmen en su fe y en el compromiso de hacer realidad el querer de la Iglesia y de nuestra arquidiócesis, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escúchanos. Para que nuestra parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús sea signo de unidad y de paz, manifestado en el servicio generoso de cada uno de los que integramos los diferentes grupos apostólicos, y así, con nuestro ejemplo, seamos testigos creíbles de la fe que profesamos, roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a los afligidos y fuerza de los débiles, escucha las súplicas de los que te invocan, y por la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, concédeles la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, te presentamos este pan que es signo de unidad, que alimenta y fortalece la vida del creyente, que no falte en la mesa familiar el pan de cada día y en nuestros corazones tu presencia sacramental en el pan de la Eucaristía. Uvas.
Estas uvas son el fruto de nuestros campos, trabajados con esfuerzo y laboriosidad. Que así como de las uvas se elabora el vino que alegra el corazón y hace más familiar la vida entre hermanos, también nosotros, integrantes de la comunidad de Santa Teresita del Niño Jesús, seamos testimonio vivo del amor que Dios nos da. Tú nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme. Para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Orad, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al reconocerte admirable, Señor, por las maravillas realizadas en Santa Teresa del Niño Jesús, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como su vida te fue agradable, también aceptes el homenaje de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana, hosana. Cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que en ella cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Paz contigo. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, en buenos recibos por la vida eterna. Damos entre todos comunión, ¿no? Bueno. Entre todos damos comunión porque nos rinda, porque eso es... El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra.
el pan se hace carne, el vino se hace sangre, todo forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, todo forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se vive repitiendo en todos los instantes de la tierra. El milagro se vive repitiendo en todos los instantes de la tierra. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El Dios de las alturas nos muestra su humildad y con tal sencillez se hace un poco de pan. El sacerdote alza las especies al cielo y desciende en su gloria el precioso maná. Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, enciende en nosotros el poder del amor con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios los bendiga y los proteja. Amén. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes, les conceda su favor. Amén. Que el Señor los mire con su amor, les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre las rosas que han traído en signo hoy de la fiesta de Santa Teresita, de sus familias, y que
los conserve y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Feliz noche. Muy bien. Madre nuestra que diste valor, Madre eterna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre eterna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Virgen nuestra, tú eres la bondad.